Buenas noches. No buenos días, ni buenas tardes. Buenas noches. Hoy, vamos a dar un repaso por todos los vídeos especiales que subí en este mes, por la celebración de Halloween con algunas curiosidades de los mostrados. Sin tanto que decir, iniciemos con el vídeo. Para comenzar, veamos el anuncio que inicialmente hice, para todo este especial de un mes. Veámoslo. Buenos días, tardes o noches. Entramos al mes del terror, octubre. Y aquí estaremos con 31 días de constantes vídeos solo de terror. Creepypastas, actualizaciones, teorías terroríficas, y otros vídeos más. Como lo acaban de ver, ya cambié algunos aspectos de la edición. Y ese no será el único cambio que habrá aquí. Habrán muchos otros. Como la constancia, la edición y el estilo de narración que van a tener los vídeos del canal. De igual manera, en mi cuenta de TikTok compartiré muchos más vídeos. Este será un mes muy agotador. Por lo que suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte de un solo vídeo de los que se subirán. Apaga las luces. Trae tus palomitas, acomódate, y déjame un comentario de una cosa que quieras que yo suba al canal. Gracias y nunca confíes en un animatrónico. También hice una actualización, de un vídeo de 5 creepypastas famosos de internet. Estoy pensando en, si se puede, hacer la segunda parte y ya independientemente sacar más vídeos sobre creepypastas. Veámoslo. Número 1. Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía, y un día de casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas, pero era tal la nostalgia que lo ordené. Me costó unos $10, nunca más volví a ver aquel power-up, no guardé la URL. Después de unas semanas llegó el juego, apenas lo abrí me sentí robado puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título Mario escrito de mala gana y con marcador grueso. Recordé que lo importante era el juego, así que desempolvé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática además de algunos sonidos aleatorios y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez, así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó se había saltado el monólogo en el que Peach invitaba a Mario a su castillo, y directamente estaba en la edificación, que se veía muy tenebrosa. No se escuchaba a Bowser ni había ningún Toad con quien hablar, solo había silencio muerto y a la única puerta que podía acceder era la del campo de batalla de los Bob-Ombs. Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez del cuadro de los Bob-Ombs había un lienzo en blanco, pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario todo se volvió negro en lugar de aparecer el nombre de la misión. Tenía otro nombre. Volver atrás no sé cómo si supuestamente el juego está en japonés. Ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad, pero ahí fue donde lo vi Luigi. Nunca lo vi en el juego, además que no parecía un cambio de paleta de Mario. Parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí, pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda la música y los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso, como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado pero seguí buscando a Luigi. Cuando subí a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme y a ese punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo hasta que llegué a la cima, no vi a Luigi en ningún lado ni tampoco al Rey Bob-Omb, solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró, apareció la imagen de Luigi colgado acompañada por un horrible chirrido, muy aterrador, junto a un sonido de piano. Mario comenzó a sollozar como por 5 minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura y en lugar del lienzo blanco, apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era un pequeño cuarto con toads de expresiones y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen, que era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada.
Estaba muy asustado, no había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada, el juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola, pero estaba condenado a jugar. Salté al cuadro. La única misión disponible se llamaba "Corre, no hables", y el único objetivo era "Dejémoslo ir". El escenario era un montón de plataformas sobre el agua y un bulto negro. Un fallo, no sé qué era, ni siquiera parecía un modelo terminado, se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final, Mario solo corría en círculos. Podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso, solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas. Mario salió disparado de la pintura, pero esta vez algunos toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos, era demasiado real para ser un fake, como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro, la misión esta vez se llamaba "Estoy por aquí", escrito así exactamente, según el juego estaba en japonés, yo no sé ahora. Esta vez era una habitación oscura sin ningún lugar a donde ir, solo estaban Mario y un piano. Debía escapar del piano loco que quería matar al personaje, pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño, pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse sus tripas y su sangre. La cámara se enfocó desde arriba del Mario muerto y de repente la pantalla completa enseñó la escena de manera realista. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura, esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos. Agujeros en la carne, las tripas saliendo, y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. Vi la imagen del castillo de Peach en ruinas, los campos incendiándose y el cielo se tornó de negro. Se escuchó la voz de Bowser diciendo "Nunca podrás salvarla", insisto que según el juego estaba en japonés. Vi la imagen de Peach sin ojos, solo agujeros negros, y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro, no había nombre para la misión, solo logré leer "bucea" y había un océano, pero ningún objetivo. El agua estaba oscura y vacía. No había peces ni nada, nadé y nadé por 10 minutos, pero cuando no conseguí nada subí, hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Salió en la pantalla "juego acabado" y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos muy reales. Intenté acceder 3 veces a la partida, pero no lo logré, abrí la otra partida, pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera. Como si fuera de otra familia. Número 2. Recuerdo la primera vez que lo vi. Salí a dar una vuelta nocturna, como normalmente suelo hacer. No le tenía miedo a salir de noche, ya que en mi barrio el crimen más grande que se ha cometido es tan solo robar tiendas o el exceso de velocidad. Estaba dando un paseo por el parque y me senté en un banco debajo de una farola, hasta que apareció un gato negro delante mío. Lo escuché ronronear y no parecía que fuera a hacerme daño, así que se acercó y comencé a acariciarlo. Luego, él comenzó a ronronear más fuerte y comenzó a frotarse contra mi pierna, como hacen los gatos. Yo juraría que parecía estar sonriendo. Alguien susurró algo desde los arbustos del parque, y el gato salió huyendo en respuesta a esto. Se estaba haciendo muy tarde, así que empecé a caminar hacia mi casa. Llegué a mi puerta y, justo cuando metí la llave, oí un maullido detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba el mismo gato, sentado, mirando directamente hacia mí. Sabía que no se debía alimentar a los animales salvajes, pero no pude evitarlo, se veía tan hambriento. Entré en la casa y rápidamente tomé un plato pequeño, y le puse algunas pequeñas rebanadas de jamón. Abrí la puerta para dárselo, pero él se había ido, así que dejé el plato justo delante de mi puerta. Después de eso me fui a la cama, ya que eran alrededor de las 11:30. Esa noche me desperté con algo que golpeó mi ventana, me di la vuelta para ver qué pasaba y vi al mismo gato, sentado, a la derecha de la ventana. Definitivamente esta vez estaba sonriendo, su cola se agitaba alegremente y rebotando contra mi ventana en el proceso. Siempre mantengo mis persianas y cortinas cerradas, pero extrañamente las cortinas yacían abiertas y las persianas estaban levantadas. Me desperté ese día, sin ni siquiera recordar qué vi esa noche, me preparé para ir al trabajo que me esperaba a unos 30 minutos de mi casa, y allí, en el estacionamiento, justo al lado de mi coche, estaba él de nuevo, sentado y sonriente, mirando hacia mí. En ese momento, supe que algo estaba pasando, llamé a control de animales y se lo llevaron. Luego volví a mi casa a tratar de calmarme un poco.
Justo antes de quedarme dormido, escuché patear la puerta de mi dormitorio, lo confundí con la lavadora o algún otro sonido común. Esa mañana me desperté sobresaltado, mi cuerpo se heló al ver que el mismo gato yacía allí al final de mi cama, dormido, aún con esa sonrisa en su rostro. Ya había aguantado suficiente, así que agarré al gato por el cuello, lo arrojé al patio trasero y lo golpeé con una pala hasta la muerte. Durante todo el proceso, él no maulló ni una sola vez. Cuando pude recuperar el control de mis pensamientos y acciones, el gato estaba irreconocible, sus dos patas delanteras estaban rotas, la oreja derecha estaba rota, sus costillas fueron demolidas y su rostro tenía un hueco enorme. Yo no podía creer lo que había hecho. Tenía que ir a trabajar ese día, por lo que puse su cuerpo mutilado en una caja, me fui lejos de la ciudad y lo enterré cerca de un bosque al lado de la carretera. ¿Sabes por qué? Porque soy un idiota. Yo estaba realmente agitado por lo ocurrido, cómo había llegado ese gato a mi habitación, y mucho menos a mi casa. No quise pensar en ello, así que volví a mi casa y caí rendido en la cama, me quedé dormido casi todo el día, pero me gustaría haber dormido más tiempo. Me desperté por mi cuenta y me vi obligado a mirar inmediatamente hacia mi ventana y vi algo que me quedó marcado para el resto de mi vida. Era ese gato, con todo su cuerpo dañado, con una sonrisa más grande que nunca, mirándome. Sus ojos estaban completamente negros. Él me miró y empezó a moverse de forma extraña, sus brazos rotos estaban agitándose de manera no natural, su pierna izquierda estaba medio destruida y su oído le sangraba todavía. Grité y corrí por mi vida, me metí en mi coche y me fui lo más lejos que pude de la ciudad. Ahora, estoy tratando de empezar una nueva vida en un nuevo estado y espero no tener que relacionarme con animales salvajes nunca más. Número 3. Una noche, yo, mi esposa y mis dos hijos, íbamos de camino a casa tras haber dejado la casa de los padres de mi esposa. En el trayecto, yo era el único que estaba despierto o cuanto menos, consciente de la realidad, pues todos los demás se encontraban durmiendo. La carretera estaba muy solitaria y silenciosa, pero algunos carros más me acompañaban en algunas ocasiones. Mas sin embargo, desde hace horas sentía una pesadez muy fuerte en mis ojos, y el deseo de descansar era latente y me dominaba. Razón por la cual comencé a tener microsueños allí manejando el volante. Es entonces como en uno de estos microsueños, tuve una leve visión o algo parecido. Aquella visión mostraba cómo yo conducía, y más adelante, al lado de la carretera veía a un animal muy extraño. Pronto supe que no era un animal, o por lo menos no uno normal, pues esta criatura era un cuello largo, que sostenía una cabeza esquelética de un caballo. Al principio pensé que era el cadáver de un caballo, hasta que vi que este movió su cabeza para mirarme fijamente. En ese momento, perdí el control y me salí del camino, yéndome a la nada y chocándome contra un árbol. Después de eso, desperté de un brinco y tras eso, no volví a tener deseos de dormir. Me mantuve conduciendo un tiempo más tratando de saber de qué se trataba aquel sueño tan extraño que había tenido con esa criatura extraña. Hasta que escuché tras de mí, la voz de uno de mis hijos. Él me dijo que debíamos dejar de ir por esa carretera y devolvernos o ir por otro camino. Yo le dije que eso no podía ser posible, esto hasta que él siguió diciéndome, que debíamos irnos o algo muy malo pasaría, se lo había dicho un tal caballo largo. Yo, impactado, le pregunté sobre aquel caballo largo que le había dado esa advertencia, y él me respondió señalándome hacia un costado de la carretera enfrente de nosotros. Allí adelante, vimos ambos a la misma criatura que yo había visto en el microsueño, y al recordar ese sueño, y lo que pasaba en este, es que decidí frenar en seco solo para devolverme horrorizado a la casa de los padres de mi esposa. Y con más prisa lo hice cuando los dos vimos como aquel ente en la oscuridad nos miraba fijamente, tal cual como lo había hecho en el sueño. A la mañana siguiente, no tuve que explicarle mucho a mi esposa sobre lo ocurrido en la noche, pues ella quedó convencida al ver en las noticias, como un auto había sido hallado en la carretera fuera del camino y estrellado. Número 4. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida.
Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementó su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, le había caído un machetazo en el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, o también, conocido como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tiles Doll". Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Clubengine 568 o Bolog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Todo sucedió en el año 1980 en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tiles Doll. Número 5. Hace poco, había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de deslizado.
Pensé que era una vaca, por lo que le seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca. Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre sobre él y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, él me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, no estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este pseudo jugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre Herobrine que contenía una palabra. Stop it. Estate quieto. En inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era 404, error. Page not found. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro que pudo ver el hilo que creé. Me dijo que los moderadores podrían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros utilizando el correo electrónico. En el correo decía que había visto al jugador misterioso también y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos de construcciones obviamente hechas por el hombre y se describe a un jugador misterioso que no tenía pupilas. Cerca de un mes pasó hasta que oí de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al hombre misterioso habían mirado el nombre Herobrine y encontraron que el nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de información adicional, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Personalmente envié un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch. Para más Inri, más tarde, hace ya un tiempo, Notch publicó un tuit en el que decía: Herobrine si es real, ya no lo puedo negar, la una forma de evitarlo es ignorándolo. Ahora, es turno de ver la primera de 2 historias de terror que hice para este mes. Decidí llamarla Miedo a las brujas. Quise escribir una historia algo diferente a la que sea una de terror. Se encuentra ambientada en las calles de la noche de Halloween. Y tiene como tema central, el miedo e inseguridad que hay en la noche de Halloween. Veámoslo. Muchas veces, cuando estábamos en las calles pidiendo dulces, era espectacular ver todo el gran ambiente de la noche de Halloween. Y cuando regresamos a nuestra casa, vemos a todos los demás niños y las calles iluminadas, y sentimos una sensación bastante satisfactoria. Pero lo que parecía ser una costumbre para los más pequeños de salir disfrazados de una manera aterradora para convivir con las demás personas en esa noche de terror, se convirtió para mí, en algo que ciertamente preferiría no recordar. La vez en la que yo no pude diferenciar los trajes del peligro. Aquí comienza mi historia. Era el año 2017. En ese entonces tenía 13 años. Algo crecidito para seguir pidiendo dulces pero no lo suficiente para ser juzgado por ello. Como yo soy de México, tenía que tener todo listo desde temprano. Ya que debido a nuestras tradiciones. En el aula había bastantes proyectos por el Día de Muertos. Como un altar, una fiesta más una maqueta para el día siguiente. Por lo que tenía bastante trabajo por hacer. Aunque me encantaba estar por esos días buscando materiales para al final del día, poder salir a mi celebración favorita. En fin. Después de salir de clase, llegué a mi casa y empecé a preparar mi proyecto. Después de hacer todo, al fin pude preparar mi disfraz. El disfraz que yo me preparé en esa ocasión, era bastante especial para mí. Porque era una ocasión en la que yo estaba bastante entusiasmado. Ya que en ese caso yo con anticipación comencé a preparar todo. El disfraz era de Jack-o'-lantern. Había preparado el traje, el sombrero y la máscara. Por lo que me encontraba bastante emocionado. Llegó la noche.
Cené con mi familia y al fin, a las 7 de la tarde, salimos mis hermanos, mis padres y yo a pedir dulces. Fuimos en auto al centro de la ciudad, donde había más locales que daban más dulces. Por lo que mi padre se detuvo en la plaza y con mi madre salimos a las tiendas. Todo iba bastante bien. Ya había encontrado algunos amigos de la escuela que igual iban con sus familias. En uno de esos casos, mientras platicaba por aproximadamente un minuto con un amigo, entre la multitud se me perdió mi familia. Al principio no me alarmé tanto por la situación. Sabía dónde mi padre se había estacionado. Pero después de unos 10 minutos me comenzó a llegar un ataque de angustia. Buscando entre tanta gente, seguía más tiempo solo por las calles. Entre caídas y empujones entré a una calle a la que siempre apodamos como la calle del Ángel Caído. Le decíamos así porque era una calle muy angosta. Se rumoreaba que en esa calle a veces en una iglesia que estaba ahí se tocaba sola la campana a las horas de la madrugada. Además de siempre estar vacía. A pesar de estar especialmente en esa celebración llena de niños y de gente, de nuevo no había nadie. La mayoría de las casas y locales tenían grafiteadas y tenían garabatos, letras y palabras extrañas escritas en otro idioma. No había nadie. Empecé a experimentar mucho miedo. Más del que hubiera experimentado en cualquier otra ocasión de mi vida. En el momento en el que yo ya no sabía qué hacer, de un callejón pasó algo muy extraño. Pero sin llegar a lo sobrenatural. Salió al parecer una manada de 13 gatos negros. Estos empezaron a maullar de una manera extraña. Como si lo hicieran en orden. Después de ver eso, uno de alzó sobre mí. Comenzó a arañarme la cara. Se me cayó la máscara y me rasguñó un ojo. Al comenzar a sangrar, salí corriendo hacia donde pensé que estaban todos mis familiares. Hacia el centro. Por correr a la prisa, y no fijarme, no vi el camino y fui arrollado por un carro. Toda la gente que estaba cerca, comenzó a hospitalizarme. Hasta que llegaron mis hermanos y mi madre. Que inmediatamente hablaron a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, y mientras yo iba en la ambulancia, me puse a pensar bien en lo que había sucedido. Eran las 7:25. Varios amigos me comentaron que de las 7:20 a las 7:30 de la tarde solían suceder cosas extrañas. Como varios ataques de criaturas extrañas. Al ser una calle poco transitada, las mujeres y hombres que practican brujería suelen aprovechar el suceso para practicar la magia negra. También dicen que muchos involuntariamente fueron atraídos a la calle para practicar con los niños que estén cerca. Y esa fue la ocasión. Los gatos eran practicantes de magia negra. Que querían asesinarme. Por dichos motivos. Pero logré huir. Por eso nunca volví a ver el Halloween de la misma manera. Continuemos con la segunda historia. A la cual, por motivos de nombre y porque no se me ocurrió algo mejor, decidí llamarlo simplemente, Calabazas. Una historia de terror simple que recuerda a las leyendas y cuentos que se contaban entre amigos. Una curiosidad, es que sin contar shorts o TikToks ha sido el vídeo más fácil y rápido de hacer. Con un promedio de 1 hora con todo y guión, miniatura y edición. Veámoslo. Una sonrisa prendida en fuego es la que te observa. Y te dice, feliz Halloween. Con esta historia no busco satanizar a Halloween ni nada parecido. Pero es cierto que no volví a ver a la festividad de la misma manera. Con la historia que les estoy por contar. Mamá había sacado a mis pequeños hermanos a pedir dulces por las calles. Yo no quería salir. Estaba preparado para ver en la televisión un maratón de películas de terror. Muchas de ellas ambientadas en Halloween. En lo personal no soy alguien cobarde para este tipo de cosas. Pero ese día, me sentía algo raro. Como si tuviera el presentimiento de que algo iba a salir mal. Muy mal. Igual. Mi mamá y mis hermanos salieron. Como eran muy fans de la festividad, tenían toda la casa adornada con esqueletos, brujas y calabazas. Habían decorado realmente bien. Las calabazas en especial tenían bastante detalle. Y como estaban encendidas, provocaban una sombra asombrosa. Al irse, yo fui a la sala de mi casa. Encendí el televisor y pasé unos 30 minutos con normalidad. Hasta que de pronto, oí una voz que provenía de un cuarto. Deje que la voz guiara a mi oído, hasta que llegue al cuarto al que nos referimos como, el cuarto de la esquina. Era un cuarto totalmente vacío.
Tenía una vista al jardín. El cuarto siempre solía estar solo. Y como estaba alejado de los demás cuartos, ya que estaba a la esquina de la casa. Nunca el cuarto me había llamado la atención. Pero en esa vez, sentí una sensación bastante extraña al ver aquel pasillo. Donde se miraba aquella puerta que sentía que en cualquier momento se iba a abrir. Dejé pasar la situación, y me fui a la sala de mi casa. Al unos segundos de tranquilizarme, volví a escuchar la misma voz pero hablándome directamente y de una manera mucho más agresiva. Decía mi nombre y otras cosas que no llegué a entender. En un punto, realmente me preocupé. Ya que la voz no paraba de hablar. Cada vez con más agresividad. Seguía la voz incesante hasta que otra cosa ocurrió. Al fin entendí lo que decía la voz. Me estaba hablando a que fuera a la habitación. Una fuerza sobrenatural me llevó. Yo no podía hacer nada. No podía moverme. Con todas mis fuerzas intenté ir hacia atrás pero fue inútil. Al llegar, me encontré el cuarto incendiado. En la pared parecían verse calabazas sonriendo. Algo me lanzó hacia la sala. Enseguida me levanté. Estaba bastante histérico. Me había hecho una herida en el hombro. Corriendo, con náuseas y mareos fui al sótano. Ahí había un extintor. Lo tomé y corriendo apagué el incendio. En cada esquina de la habitación, había una calabaza incinerada. Solo una no estaba así. La del centro. La que estaba exacta. Cuando mi mamá y mis hermanos llegaron, les conté todo lo que había sucedido. Nadie me creyó. A día de hoy, no me siento bien. Con cualquier recuerdo, de una calabaza. Estamos frente a la historia más elaborada y larga de hacer. Contando 1 mes y medio el guión. Mira a un lado parte 2. El acontecimiento de octubre. Este cuenta con un ultílogo que hice de hecho apenas y termina el guión. Por lo que quizás parezca un poco desactualizado. Aunque hice un estreno para este, y no estoy seguro si para la hora de la entrega de este vídeo ya se haya estrenado, véanlo. Dura casi 16 minutos. Por lo que si quieren saltarlo pasen al minuto. Y al darse cuenta de que no estaba su madre comenzó a buscarla. Después de horas de no encontrarla acudió a vecinos y familiares. Al llegar al sótano encontró una nota. Mira a un lado. La carta solo decía eso. Él cuando volteó vio por un segundo el rostro de su madre. Lo veía molesta pero alegre. Triste pero enojada. Era muy extraño. Después de eso él nunca encontró a su madre y siguió con su vida. Desde lo más hondo del infierno Luisa sigue lamentándose. Desde el principio los demonios comenzaron este plan para propagarse. Pero no lo lograron. Desde la muerte de Alvin estaba planeado para poder extender el dolor y el sufrimiento. Y acabaron con la familia Grimm. Y Luisa los ayudó a continuar porque los dejó entrar. A cualquiera le puede pasar. Por lo que no obedezcas cuando encuentres una nota que te diga. Mira a un lado. Al Albert cumplir los 22 años. Casi 5 años después de los terribles sucesos del 75 llegó el año 1980. Albert tenía un trabajo como repartidor en un restaurante famoso en su ciudad. Mientras al mismo tiempo continuaba con sus estudios. Solo y sin familia enseguida de desaparecer su madre inmediatamente buscó un trabajo. Primero como mesero. En el cual duró 5 meses. Segundo como lavaplatos. En el cual duró 3 años. Y el tercero el cual era como repartidor. Lograba vivir teniendo que gastar para él solo. Pero al ser despedido como repartidor decidió irse a vivir a un departamento de universitarios. En el cual cobraban menos y podía vivir de manera temporal pero decente. En una noche de depresión se levantó a caminar.
Fuera del local se topó con un cuadro adornando que le llamó mucho la atención. Era de una mujer que en su tiempo le pareció muy similar a su madre. Era una especie de virgen llorando. Tenía una corona de rosas. Luego de esto él siguió su camino y de paso fue a cenar a un lugar de comida rápida que estaba cerca del lugar. Ya casi eran las 8 de la noche. Ya regresó a su casa y durmió. Se levantó a las 3 de la mañana. 2 horas antes de entrar a la universidad. Durante ese lapso de tiempo se bañó, desayunó y estudió un poco antes de ir. Al salir y ver de nuevo el cuadro curiosamente era diferente. Ahora era un paisaje. La única explicación lógica era que lo hubieran cambiado en la noche o la madrugada. Pero era poco probable. Era lo más razonable que podía pensar. Pero se le vino a la mente lo del 75. Le parecía muy extraño lo de la muerte de sus familiares y después de eso la desaparición de su madre. Pasó un mes normal hasta que llegó octubre. El mes del terror. Las lunas de octubre siempre le encantaban a Albert. Cuando podía las fotografiaba y también las dibujaba. La calle estaba llena de adornos sobre calabazas, esqueletos y fantasmas. Octubre era el mes favorito de Albert. En el primer día del mes tocaron a su puerta. Al abrir estaba en el suelo el cuadro que vio aquella noche. Quizás alguien se habría dado cuenta que le llamó la atención y al no volverlo a utilizar se lo hubiera dejado ahí. Pero el cuadro estaba muy bien hecho y podrían venderlo muy fácil y caro. Igual decidió colgar el cuadro fuera de la puerta. Se veía muy bien ahí. Aunque es cierto que daba algo de escalofríos al verlo. Aunque era cierto que le recordaba a su madre. Al día siguiente, al ir a clases, el cuadro había desaparecido. Quizás lo habían puesto ahí por accidente o se lo habían robado. Igual no le dio mucha importancia al asunto aunque algo andaba mal. Al salir en la tarde comenzó a alucinar mientras estaba en la calle. Se mareó terriblemente. Se sentó en una banca y de la nada comenzó a escuchar lloridos como los de Alvin. Al voltear a un lado ahí estaba él. Rápidamente volteó al otro y estaba su padre con una soga al cuello. Después de unos segundos sin lograr ver nada, de enfrente llegó su madre con un hacha en la mano. Después de verlo por unos segundos ella le despedazó la cabeza. Ahí fue cuando volvió en sí. Se sentía muy mal. Cuando llegó a su departamento el cuadro había reemplazado a un espejo que había arriba de su cama. Esto ya se había salido de control. Él tomó el cuadro y fue al bosque más cerca que quedaba del lugar. Consigo se llevó un encendedor y cuando llegó a un punto algo adentrado lo quemó. Lanzó el encendedor y salió corriendo. Al llegar a su casa se lo volvió a ver ahora en su cama. Ya era suficiente. Lanzó de nuevo el cuadro por la ventana y se recostó. Sin querer pensar en que esa aberración volviera a aparecer en su casa. Al despertar estaba recostado sobre una lápida. Era la lápida de su padre. Veía hacia el cielo y la luna la veía roja. Un árbol tapaba la mitad de la gran luna. Él estaba muy confundido. Al levantarse fue a una iglesia. Ahí comenzó a rezar. Para que todo esto terminara. Solo que de la nada el Jesucristo en la cruz del centro de la iglesia cayó hacia el suelo. Saliendo disparada su cabeza. El cura no estaba. De la nada cayó una vela quemando un zapato. Al arrojarlo rompió una ventana. Tirando la enorme lámpara de la iglesia comenzando a incendiarse todo a su paso. La familia había al parecer atraído una especie de tradición que al causar un desastre y arruinar su vida sería mediante un incendio. Al quedar calcinada la iglesia el padre salió y preguntó qué había pasado. Albert contó lo que sucedió. El padre por sus creencias religiosas aunque les pareció extraño no dudó y siguió quemando la iglesia al decir el que se había presenciado una muy peligrosa presencia maligna. Algo ahí lo estaba persiguiendo. Y no lo dejaría en paz. Albert ya estaba trastornado. Dejó de ir a estudiar y pasaba la mayoría de sus días en cama pensando en todo lo que él y su familia habían sufrido. No había nada que hacer con su vida. Un día tranquilo en su departamento era que se cayeran las bombillas del techo y rasgaran sus paredes. Él podía oír uñas y también cómo se caía la pintura. Pero no iba a valer la pena tratar de hacer algo con la situación. Ya estaba hecho. Una noche se levantó de la cama sonámbulo. En su sueño volvía a ver el cuadro con la Virgen. Se encontraba en un ambiente mucho más tenso que el real. De pronto al voltear sintió que alguien estaba detrás de él. Una extraña presencia. Al voltear frente del cuadro estaba la santa. Solo que parecía estar cansada de llorar. Los ojos los tenía rojos. Y las pupilas parecían salirse. Luego algo le cayó en la cabeza. Que lo dejó paralizado por unos minutos.
Al despertar, estaba tirado en los estacionamientos del condominio. Estaban unas ambulancias y sus vecinos preocupados viendo y hablando de lo sucedido. Mientras estaba sonámbulo se lanzó por la ventana. Ya en la ambulancia veía el ambiente bastante tenso. El ruido de la sirena era ensordecedor. Al llegar al hospital vio mediante uno de los espejos lo que había sucedido. Era su rostro. Varias partes estaban agujereadas y le faltaban varios dientes. Pero por algún motivo él no sentía dolor. Era como si todas las partes del cuerpo estuvieran dormidas. Su expresión pareciese ser la de un muerto. Se veía bastante pálido y frío. Era grotesco y muy espantoso. Luego de quedar inconsciente por unas horas despertó y en el hospital frente a él estaba su padre viéndolo con cara de decepción. Estaba degollado. ¿Cómo fue la terrible imagen de su muerte? Lo miraba y al mismo tiempo sollozaba insultos. Después de un tiempo tomó valor para hablarle. Él le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Él dijo con una voz bastante grave y alta, yo vine por ti. Mientras se hacía más alto hasta llegar a tener que agacharse. Sus ojos se iban volteando hacia atrás. Luego de un rato de quedar en shock pudo ver que ahora se había convertido en un demonio alto, con la piel transparente con un tono gris y ojos rojos. Al notar que Albert lo estaba viendo tomó un florero y lo golpeó en la cabeza. Albert duró unas horas inconsciente. Cuando despertó vio al doctor y a una enfermera viendo horrorizados. El doctor tuvo que tomar aire. Bebió un poco de agua y con voz nerviosa y temblorosa preguntó en voz alta qué había pasado. La enfermera tragó saliva y casi llorando vio de nuevo a Albert. Él no entendía lo que pasaba. El doctor lo vio y le mostró un espejo. Se veía realmente grotesco. Ahora tenía heridas con forma de pentagramas. Lo peor de todo era su ojo derecho. Un pentagrama lo había tomado y estaba sangrando. Estuvo unas horas en shock sin poder hablar. Después de haberle cosido las heridas y ya parchado el ojo se quedó unos días en el hospital. Se había roto la espalda. Después fue dado de alta y pudo irse a su casa. Ahí obtuvo un nuevo trabajo como cajero en un supermercado. No estaba capacitado para seguir trabajando como repartidor. Él usaba una máscara blanca de vidrio para cubrir sus heridas. Aunque asustaba a los clientes, seguro su reacción era menos macabra que la de ver pentagramas en su rostro. 30 de octubre de 1980. Todo había sido normal en los últimos días. Albert ya tenía un ambiente tanto económico como de salud estable. Él ya no se sentía mal y había logrado conseguir algunos amigos. Igual seguía preocupándose de que algo más le volviera a pasar. Él ya no era un niño y podía cuidarse por sí solo. Pero él de igual manera era muy inseguro. Ese día al volver a casa encontró las paredes desgarradas. No era la primera vez que pasaba en el lapso de tiempo actual, pero esta vez el impacto en Albert fue mucho más fuerte. Tanto que en ese momento no pudo contener el llanto y en la puerta comenzó a llorar. Al día siguiente salió muy temprano. Cerca de las 4 de la mañana llegó con un sacerdote para bendecir el lugar. No pasó nada relevante. Pero Albert se sentía más seguro. Siguió su día normalmente. Al llegar de trabajar y dormir en la noche se despertó repentinamente. En su reloj despertador vio que eran las 3 de la mañana. Ya era el día 31 de octubre. La mañana de Halloween. Al salir de su habitación se encontró con una habitación muy extraña. En el centro había unas escaleras que daban hacia una especie de balcón dentro de la misma habitación. Al terminar las escaleras estaba el cuadro de la Virgen que él tanto ya había visto. En los costados de la habitación había 3 puertas por lado. Comenzaron a abrirse lentamente. Fueron saliendo de cada una su familia en el orden en el que murieron. Él no podía moverse ni hacer nada. Después del cuadro de la Virgen en el centro del balcón salió su madre. Estaba vestida como en el funeral de cada uno de los familiares que murieron. Luisa al ver a su hijo le dijo, no tengas miedo. Ahora Albert comprendió la situación. Él sí o sí tenía que morir. Todos los demás acorralaron a Albert. Este tenía que ceder. Pero no quería hacerlo. Al fin su vida tenía un sentido. No podía dejar todo eso que con tanto esfuerzo había tomado para seguir un tipo de maldición. El camino hacia atrás y al abrir la puerta vio algo que no podía describir. Era un enorme demonio. Este después de gritar terminó por llevárselo por las malas. Todas las luces de la habitación comenzaron a parpadear y caer. Mientras en sus familiares comenzaron a aparecer heridas con forma de pentagrama. Como las que él tenía. Después de eso su alma fue transportada al infierno. Ahí vio a su madre. Y vio por qué esto había pasado. Luisa le explicó la historia y cómo ella dejó pasar todo lo malo que a la familia le había sucedido.
cuando un amigo se preocupó porque no había llegado a trabajar. Por la tarde, llegó de visita. Ahí lo encontró ahorcado. Todos pensaron que se había suicidado. La mayoría de sus conocidos apoyaron con un pequeño ingreso y tuvo un entierro decente. La noche de Halloween, mientras los niños pedían dulces por las calles, alguien atendió cuando tocaron su puerta. Una mujer. Luisa. Después de haberse hecho pública la noticia, fue increíblemente popular por la ciudad y se hicieron leyendas urbanas sobre lo que se conoce como el acontecimiento de octubre. Ultílogo. Hola, soy Sartarus. Como quizás ya te diste cuenta, esta historia formó parte de una especie de paquete que hice para celebrar esta festividad. La cual consiste en Mira a un lado parte 2. El acontecimiento de octubre, creepypastas famosos parte 3 y el vídeo de los Jaco y quizás otro vídeo que olvide mencionar. Mira a un lado lo comencé hace un poco más de 2 meses aproximadamente. Consiste en una historia de terror de 15 minutos que se toma como un especial. El vídeo lo hice con mucho esfuerzo y de hecho desde el principio yo ya tenía en mente dividir la historia en 2 partes. Como de hecho al final lo terminé haciendo. La historia me pareció bastante extensa. Mucho como para un vídeo. Y el hecho de contar una historia para mis suscriptores me emocionaba bastante. Y decidí que era una buena idea. Pero tampoco iba a querer tener demasiadas partes. Por lo que la historia debería terminar en la segunda parte. Quise hacer algo mucho más serio y aterrador que el primer episodio. Y aprovechando la festividad era una buena ocasión. Como quizás lo escuchaste en la historia, ahora el protagonista ya no era Luisa, sino Albert. Y principalmente el motivo fue para hacer una mejor continuación con el único personaje que no tuvo el final del resto. Como quizás de igual manera te diste cuenta, es que esta vez la historia fue un poco más corta que el episodio pasado. Para responder eso hay 2 motivos. El primero es que esta ocasión explica y concluye algunos aspectos del episodio anterior. Y el segundo motivo es que no tuve mucho tiempo para hacer una historia tan larga. Ya que tenía que hacer el resto de los vídeos como especial. De igual manera no quise que se diferenciara mucho del primer capítulo. Por lo que no es mucho tiempo de diferencia. Además de que la historia está elaborada principalmente para terminar la historia y nada más que eso. Muchas gracias. Realmente muchas gracias y nunca confíes en un animatrónico. Agradezco bastante su atención. Con este vídeo se concluye el maratón de terror y se da fin a las historias. Quizás para el próximo año haya algo parecido. Ya en una semana, o algo así, traeré vídeos con temas habituales. Realmente gracias. Me despido y nunca confíes en un animatrónico.